Dios les bendiga de una manera muy especial en este día. Damos gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos ha brindado en el día de hoy. Gracias por la ropa, por el agua, por el techo, por el trabajo y por el aire que podemos respirar. Damos gracias a Dios de una manera muy especial. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más para traer otra reflexión que sea de bendición a todos los que escuchan. En el libro de Primera Tesalonicense, capítulo número 5 y el verso 23, la Biblia dice, reza así de esta manera: para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted cree lo que la Biblia dice. Yo no sé si usted cree lo que usted le predica a otros. Yo no sé si usted cree lo que usted lee en las Sagradas Escrituras. Y estoy hablando con personas creyentes, cristianos. Se puede dar el caso de estar predicando y hablando de algo en lo que uno, en la profundidad del corazón, no cree. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo vive usted la vida cristiana? ¿Cómo vive usted el cristianismo? ¿Cómo vive la vida evangélica? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo guía? ¿Quién le da instrucciones? ¿Quién es el que lo motiva? ¿Bajo qué órdenes está usted? ¿Quién es su amo? ¿Quién es su dueño? ¿Quién es su señor? Son preguntas válidas, preguntas que tienen validez. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en una familia está el papá, la mamá y los hijos. El hombre, cabeza de la casa. La mujer, compañera idónea, su esposa. Y los hijos, frutos, resultado de esa relación, de esa vida matrimonial, de los años que puedan tener. Pero mientras están niños, están jóvenes y están viviendo en la casa de sus padres, están bajo las reglas, bajo la conducción de sus padres. No pueden violar lo establecido por sus padres, porque sus padres son sus guías, sus tutores, quienes los están conduciendo en la vida hasta proyectarlo y hacer la aportación a la sociedad para que sean hombres y mujeres de bien. En la vida cristiana, ¿quién nos dirige? ¿Quién lo dirige a usted? ¿Quién es su guía? ¿A quién usted obedece? ¿Bajo qué órdenes usted está? Nosotros se supone que debemos de vivir por la palabra de Dios, por la Biblia. La Biblia tiene todas las instrucciones que nosotros necesitamos para poder vivir una vida agradable en la presencia del Señor. Tenemos todos los recursos. Entonces, por eso hice la pregunta, ¿bajo qué normas usted vive? ¿Bajo qué reglas? O si usted mismo se gobierna y usted hace lo que le da la gana. La Biblia es una sola. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación,
son una sola. Hay Biblias en todas las versiones, pero la Biblia es una sola y no puede ser alterada por nadie. Si alguien se atreve a alterarla, a cambiarla, sabe las consecuencias que vendrán sobre ella, sobre la persona que pueda hacer esto. Pero nosotros, los cristianos, estamos congregados en diferentes iglesias, pertenecemos a diferentes congregaciones, pero creo que todos estamos con un propósito. Y el propósito es de agradar a Dios. Hicimos un día profesión de fe. ¿Qué quiere decir esto? Oímos el mensaje de Dios, reconocimos nuestra condición pecaminosa, reconocimos que habíamos faltado delante de Dios y que nuestros pecados nos separaban de Dios y que Dios quería que tuviésemos paz con Él. Y alguien nos predicó el Evangelio, las buenas nuevas. Reconocimos las buenas nuevas, nuestra condición, y aceptamos a Jesucristo, lo confesamos delante de todo el mundo como nuestro Salvador, nuestro perdonador. Y el Señor ascendió una vez a los cielos y dijo que volvería. Y nosotros estamos esperando el retorno del Señor, quien prometió que iba a preparar lugar para nosotros. Y nosotros hablamos del cielo, hablamos de la Nueva Jerusalén, hablamos de la vida eterna, hablamos de todas las promesas que Dios a través de Cristo nos ha hecho. Pero mientras tanto, en lo que el Señor regresa, ¿quién nos dirige? Está el Espíritu Santo, que representa a Dios y a Cristo aquí en la tierra, guiando a la iglesia. Pero está la palabra del Señor, inspirada por el mismo Espíritu de Dios, para nosotros. La palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, para que sea nuestro guía, para que nos dé dirección a nuestras vidas. Y nosotros estamos esperando el retorno del Señor. Estamos esperando lo que se llama el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, que está muy próximo a ocurrir. Pero mientras esto ocurre, en tanto que esperamos, ¿quién nos dirige? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de creyentes somos? Somos obedientes, nos sometemos. ¿Quién es nuestro guía? ¿Cómo es la manera de guiarnos, de comportarnos? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos instruye? Bueno, la Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, porque el pastor a la misma vez es maestro, porque enseña. Y constituyó el Señor, organizó todo. Esto no es un desorden, esto no es un asunto del parecer de un hombre o de una mujer, de un líder. No, no es el parecer de guiar y enseñar a la manera, a la forma de ellos. Está la Biblia y están todas las instrucciones que Dios ha dejado para que vivamos por ella. Pero Dios ha puesto líderes en diferentes áreas, con diferentes cosas que tienen que hacer, con diferentes ministerios, con diferentes ocupaciones, pero el propósito es predicar la palabra e enseñar la palabra y hablar de todas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que esperan por Él. Y nosotros yo he encontrado en el libro de Santiago, en el capítulo 5, desde el verso 7, algunas instrucciones que Dios nos ha dado. Dice, por ejemplo,
el versículo 7 del capítulo 5 de Santiago. Tened paciencia, dice Santiago aquí. Tened paciencia, hermano, hasta la venida del Señor. Una de las cosas más importantes para poder vivir la vida cristiana es tener paciencia. Lo contrario, lo opuesto a la paciencia es la impaciencia. Estar inquieto, no tener una posición firme en un mismo lugar. ¿Y cómo se define la palabra paciencia? La palabra paciencia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Paciencia es calma, es tranquilidad, es esperar, pero me gusta sin quejarse ni rebelarse. Por tener paciencia, los grandes hombres del pasado pudieron ver la mano de Dios actuando, la mano de Dios sobre ellos, usándolo y defendiéndolo. Y Dios, mientras el Señor retorna, en lo que el Señor viene, hay muchos que se han dormido, hay muchos que se han dejado caer, hay otros que se han ido, hay otros que están a punto de irse, pero hay otros que se han afirmado. En lo que el Señor viene nos manda a tener paciencia. El enemigo de la justicia, Satanás, va a tratar de quebrar la línea fuerte de combate que tú tienes en esta vida espiritual, que tú estás luchando, que estás batallando. Tú estás esperando al Señor, pero te dice que tenga paciencia, pero dentro de la paciencia va a tener que soportar pruebas, dificultades, dolores, quebrantos. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? Si yo le sirvo a Dios, si yo soy un siervo de Dios, soy una sierva de Dios, ¿por qué tengo que pasar estas cosas? En lo que tu Señor retorna, ten paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él retorne, hasta su segunda venida, sin quejarte ni rebelarte. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es quejarse. Por ejemplo, Dios escogió a Moisés. Moisés fue criado en esa cultura de los egipcios, porque siendo un niño, su madre lo puso en una pequeña canoa, porque había una orden de eliminar a todos los primogénitos, y por providencia de Dios, este niño, la hija del faraón, estaba en el río y lo tomó el niño. Lo miraron a la criatura que estaba en esta pequeña canoa, que su madre lo puso ahí, y Dios lo salvó y lo preservó. Y lo criaron, Moisés se crió bajo esa cultura y aprendió todas las cosas, todos los elementos que funcionaban dentro de esa cultura egipcia. Y Dios escogió a Moisés. ¿Para qué? Dios escogió a Moisés para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y Dios tuvo que hacer grandes milagros, milagros portentuosos, para sacar a este pueblo de la esclavitud y para mostrarle a Faraón quién era Dios. Y Dios lo saca. Ese viaje hacia la tierra prometida lo podían hacer en 4 días, pero estuvieron 40 años. ¿Y sabe por qué? Por la falta de paciencia y estar quejándose. Las quejas es un tipo de rebelarse, es un tipo de inconformidad,
de no estar conforme, de no estar de acuerdo con lo que se ha preestablecido con anterioridad. Y el pueblo se quejaba. Usted sabe lo que es estar 40 años caminando en el desierto para llegar a la tierra que Dios le había prometido a ellos, donde fluía leche y miel, tierra de abundancia, de producción, de provisión, de todo. Y lo grande de esto es, sus ropas nunca envejecieron, sus calzados, sus vestidos en 40 años nunca envejecieron. O sea que tenían puesto, cubriendo su cuerpo, un milagro, 40 años, y esa ropa parecía nueva, ese calzado parecía nuevo. Y la impaciencia de ellos lo llevaba a quejarse delante de Moisés el caudillo que Dios cogió, y era quejarse contra Dios. Y Dios hizo tantas cosas con ellos y se quejaban, porque la naturaleza humana es malagradecida. No tenían la paciencia, pero Dios nos habla y nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, hasta que Él venga. En este camino tendremos aflicciones, dolores, enfermedades, y muchos se quejan en el diario vivir, se quejan contra Dios. Tenemos que aprender a vivir por la palabra, y Dios nos dice que tengamos paciencia. Decimos que tenemos un Dios todopoderoso, que Cristo es un Cristo vivo, que en Cristo hay poder, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo rompe las cadenas. Y decimos tantas cosas y maravillosas, y muchas veces parece que es una manera teórica de decir las cosas, de repetir las cosas, porque cuando tenemos que llevarla al plano, al terreno de la práctica, como que resbalamos, ahí fallamos y perdemos la paciencia. Hay peligro en la espera de rebelarse y quejarse, o de quejarse y rebelarse. Es que espere con paciencia, y pone como ejemplo el apóstol Santiago, en lo que estamos esperando, pone como ejemplo al labrador. Miren al labrador que trabaja y cultiva la tierra. El labrador tiene que preparar el terreno para poder sembrar. Y tiene que mirar los tiempos, cuándo habrá lluvia, porque muchas veces lo que se siembra necesita agua, porque el agua es vida. Pero el labrador, el que cultiva la tierra, tiene paciencia y muchas veces es dueño. Este es un trabajo pesado, es un trabajo que no es fácil. La vida cristiana no es fácil. ¿Quién dijo? La han pintado de fácil, se la han puesto muy fácil, se la han puesto muy cómoda. Y muchas veces personas que vienen de un mundo subdesarrollado y llegan a un país desarrollado, tienen un choque, porque aquí se cree y se vive la palabra de una manera, pero aquí hay un poco más de liberalidad, hay un poco más de amplitud, de poner las cosas, como no hay tantas necesidades, como hay tantas facilidades, todas las cosas las ponen fácil. Pero déjeme decirle que este mensaje es para cualquier sociedad, para cualquier país, sea de avance, de prosperidad, de dinero, o sea donde no haya. Tened paciencia. Y el labrador tiene que esperar que la semilla dé su fruto, tiene que esperar la lluvia, espera el precioso fruto de la tierra. ¡Qué alegría para el que cultiva la tierra cuando puede cosechar los frutos! ¡Qué alegría
cuando el Señor retorne a recoger, a buscar a los creyentes, a recoger la iglesia, a levantar la iglesia, valió la pena sufrir, valió la pena pasar por pruebas, valió la pena pasar dificultades, valió la pena pasar vergüenza, valió la pena pasar oprobio, valió la pena soportar las burlas, valió la pena soportar el desprecio, valió la pena soportar la indiferencia, valió la pena soportar todas las cosas que te puedan hacer, valió la pena, porque el resultado, el fruto de quien prometió es la vida eterna juntamente con él. Todo con paciencia se puede hacer y esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios, en medio de todas las cosas, nos envía lluvia temprana y nos envía lluvia tardía. Cuando todas las cosas marchan bien, cuando todas las cosas van viento en popa, como se dice, cuando el viento está soplando en nuestro favor, gloria a Dios, aleluya, Dios me está bendiciendo, Dios está conmigo. Cuando las cosas se ponen difíciles y aprietan, cuando las cosas, las pruebas, las dificultades llegan, y entonces también hay que tener la misma paciencia, el mismo gozo y esperar y confiar en el que ha prometido, porque el que ha prometido no nos ha mentido y estamos esperando algo mejor, porque esta tierra está llena de dolor, de sufrimiento, de violencia, de abusos, de enfermedades, de crímenes, de robo, de violaciones, de asalto. Todas estas cosas nosotros con paciencia estamos mirando, pero no nos cansemos de anunciar y que lo que hablemos del Señor lo creamos en nuestro corazón, que estemos convencidos. No podemos estar predicando y no creer lo que estamos predicando, lo que estamos diciendo. Tenemos que creerlo. Si decimos que Cristo sana, tenemos que creer que Él sana, aunque estemos enfermos. Aunque estemos enfermos, tenemos que creer que Él sana y esperar con paciencia, porque tu turno va a llegar. Tu milagro va a llegar. Tu sanidad va a llegar. Lo único que tiene que tener paciencia. Y en medio de la paciencia está la turbulencia. Pero la turbulencia no te mueve. Porque dentro de ti mora uno que te hace estar calmado en medio de las dificultades. Hermano, hermana, hombre y mujer que sufre con paciencia. Y esto parece contraproducente, parece ilógico, parece incoherente que diga, tenga paciencia en medio del sufrimiento. Pero no soy yo que lo digo, no soy yo quien lo promete, yo no soy nadie para hacerlo. Yo no tengo poder para yo hacerlo, pero el que lo prometió sí lo tiene. Te dice que espere con paciencia hasta la segunda venida, hasta el rapto de la iglesia. En medio de la paciencia hay desarrollo. En medio de la paciencia, mientras tú esperas y tú soportas los embates de la vida. Yo no sé qué tú estás enfrentando ahora mismo. Hay muchas personas que son la cabeza de los hogares y están soportando todas las cosas, todas las cosas que están pasando con sus hijos, que están pasando en su hogar pacientemente y orando y esperando en Dios. Pero en medio de la paciencia
te está desarrollando para darle soporte a otro, para testificarle a otro lo que tú estás pasando, lo que ha pasado y cómo Dios te ha venido ayudando, y tú no has perdido el gozo, no has perdido la esperanza, no has perdido la comunión, no has dejado de seguir al Señor, y hoy le cree más que ayer y le sigue creyendo más, porque la paciencia te va desarrollando. Es como una vitamina que le están dando a tu cuerpo para que se fortalezca, para que se desarrolle. En medio de la paciencia te va a hacer, en medio de las dificultades, irte desarrollando, y tú irás mirando todos los días cómo la mano de Dios está haciendo contigo, cómo la mano de Dios está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Espera en Dios con paciencia, como hace el labrador esperando el fruto de lo que ha sembrado. No te desvíes, no te rebeles, no te quejes. Las quejas desagradan a Dios. Las quejas no son buenas, sino ten la paciencia que tuvo Job de poder soportar y decir: Dios me dio, Dios quitó. Dios permite esto, Dios sabe cómo lo va a deshacer, cómo lo va a quitar. En medio de la paciencia crece día a día. No va a crecer en un solo día, pero día a día. Y tú sales de una cosa y entras en otra, pero te está desarrollando. Día a día va creciendo. Día a día te va haciendo un hombre que conoce y confía más en Dios. Pero hay otros que han hecho lo contrario. Se han rebelado, se han quejado y se han ido. Se dieron por vencido. Y Dios te dice que no te dé por vencido. En lo que Él viene, quiere que crezcamos. Cuando se tiene un niño en una pareja, usted espera que se desarrolle. Si ese niño no crece, usted se preocupa y empieza a buscar el por qué no se desarrolla. Entonces, hay que desarrollarse también en Dios. En lo que Él viene, en vez de entretenernos, porque tenemos que esperar con paciencia, pero en lo que Él viene, Satanás tiene mucha propaganda allá afuera. El mundo está lleno de propaganda, de deleites, de ofrecimientos, pero todas esas cosas no se pueden comparar con la que Dios te ha prometido. Si tú haces una comparación entre lo que Dios te ha prometido aquí y lo que hay allá, lo de allá no tiene ningún valor, porque lo de allá es efímero, es pasajero, pasa, se termina. Lo que está aquí es eterno. Entonces, en lo que Él viene, Él quiere que tú crezcas, que madure, que tenga conocimiento. Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14, 2, 3. No solo prepara un lugar, sino que nos está preparando para ir a ese lugar. O sea, Él preparó un lugar y nos está preparando para llegar a ese lugar, y te manda que sea paciente, a vivir pacientemente esperando. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró de ¿qué? De todos mis quebrantos, me libró de todo, porque así es Dios. Mientras estemos aquí, tenemos que tener una interrelación que agrade a Dios. Yo no sé por qué hay personas que viven peleando dentro de las filas del cristianismo, dentro de la fila del evangelio. Algunos viven peleando por posiciones, por puestos, por prestigio, por ser primero, porque saben más y todas estas cosas, cuando Dios no nos ha mandado a esto, sino a que tengamos paciencia, dice el Señor.
Y Santiago dice que mientras estemos aquí, no nos quejemos unos contra otros para que no seamos condenados. No nos podemos estar mirándonos las faltas unos con los otros. Somos seres humanos y Dios sabe que tenemos falta. Lo que tenemos es que estar esperando y no quejarnos unos con otros, porque somos hermanos en Cristo. ¿Le da usted valor a la hermandad cristiana? ¿En qué lugar tiene usted la hermandad cristiana? ¿Qué valor usted le da a la hermandad cristiana? ¿Cómo es su amor por los demás, por los otros hermanos? ¿Cómo es su amor hacia aquellos que también confiesan que Cristo es el Salvador y tienen las mismas promesas y la misma esperanza que usted tiene? Eso hay que dejarlo. El dueño de todo esto es Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Somos servidores, somos siervos, y el siervo no sabe nunca nada. Y el siervo seguirá siendo siervo siempre. Entonces, ¿cuál es la razón por la que discutimos, nos quejamos y nos peleamos unos con otros? Eso no puede ser así. Mientras el Señor llega, en lo que con paciencia estamos esperando, nos manda a que nosotros no nos quejemos unos con otros. Él preparó el lugar y nos está preparando para ir a ese lugar. Y dice la Biblia: bienaventurados los que sufren, son declarados por la Biblia. Bienaventurados, eres feliz, eres dichoso si tú sufres, si tú pasas pruebas y dificultades por el nombre del Señor, por la obra de Dios, por el nombre de Cristo, por la fe que tú has profesado en el Señor. Eres bienaventurado, declarado por la Biblia, te declara bienaventurado. Hay ejemplos de paciencia en las Escrituras, pero Dios la clara, nos manda a ser pacientes. ¿Qué hacer cuando llegan las pruebas? No te impacientes, no te desesperes, no crea que es el final, no crea que el mundo te va a caer encima, no crea que estás solo. El diablo quiere hacerte creer que tú estás solo, que es el final, que Dios se ha olvidado de ti. Mentira, es un mentiroso. No es verdad. Dios está contigo. La Biblia dice a los que entran en prueba y dificultades, dice: si tiene dificultades, a oración. Si está en prueba, a oración. Lo primero que tú haces cuando tienes una dificultad, ¿qué es? Coger el teléfono, empezar a llamar y a decirle a todo el mundo que tú tienes una dificultad, que tú tienes una situación. No, dice la Biblia que haga oración. Cuando llega la prueba, la aflicción, que haga oración, que ore. Y es lo que menos muchos hacen. No oran. Y cuando llegan las dificultades y los problemas, se tambalean, se resbalan y muchos se caen. Porque por eso digo, pregunté, ¿quién te guía? ¿La Biblia es tu guía? Pues te dice que cuando tú tengas aflicción y tú estés en problema, que tenga paciencia y que haga oración. La oración funciona. Hicieron un congreso de científicos y expertos para probar que la oración no tiene eficacia y que no sirve para nada. Eso dijeron ellos, que no sirven. Pero pregúntele a Pedro y a Juan, pregúntele a miles y miles de cristianos que tienen testimonio y tienen que decir de lo que la oración ha hecho por ellos, de la respuesta a las oraciones que Dios ha dado, cómo orando han podido salir victoriosos. Cuando Pedro y Juan caminaban hacia la Hermosa, había un cojo allí pidiendo, y le dijeron, oraron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hicieron una oración poderosa, una oración milagrosa. Entonces,
Cuando llegue la aflicción a tu vida y las pruebas, las dificultades, no te desesperes, no te quejes, no te rebeles, no seas rebelde, ora, a oración. ¿O tú no haces eso? ¿Qué cosa tú haces? Decírselo a todo el mundo para que todo el mundo se entere y tú no haces nada. No, la Biblia te manda a que ore. ¿Estás alegre? Fíjate ahora. Si llegan las aflicciones, el sufrimiento, te manda a orar. Y si estás alegre, que es como debe estar el cristiano, que cante alabanza. Eso dice la Biblia. Estás alegre, canta alabanza. Canta a Dios. Alaba a tu Dios. Aunque digan que está loco o está loca, pero alaba a Dios. Que lo que pueden decir, ese hombre y esa mujer se pasan el día entero cantando alabanzas e himnos. Si estás alegre, canta alabanza, porque ese es el resultado del gozo que hay en tu corazón. Una casa llena de alabanza, desde por la mañana hasta por la noche. Yo tengo un dispositivo pequeño conectado al teléfono, al Bluetooth, y ahí yo lo pongo por la mañana, con música cristiana, con mensajes de la Biblia, con lectura del libro de la Biblia, para que todo el día esta casa esté llena de palabra, esté llena de alabanza. Y lo estoy diciendo para estimularlo a que usted lo haga. Pero hay muchas casas que están llenas de otras cosas. No deje que se llene de chisme, no deje que se llene de crítica, no deje que se llene de quejas, sino de alabanza. Está alegre, alaba a Dios, canta alabanza a Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hace? Corre corriendo al médico, sale huyendo. El pánico, el miedo, el temor se apodera de ti. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él o por ella, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y si hubiere cometido pecado, los pecados le serán perdonados. El primer recurso de los que esperan con paciencia al Señor, de los que le sirven a Dios, es el recurso que Dios ha provisto. Llama a los ancianos de iglesia que oren por ti. Pero muchas veces buscamos todos los medios existentes humanos y lo último que hacemos es buscar que vengan a ungirnos con aceite y que oren. Ese es el orden de Dios. Y cuando Dios establece un orden, Dios respalda ese orden que Él ha establecido. ¿Y qué hace la oración? ¿Qué hace la oración? Salvará al enfermo, sanará, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Qué maravilloso es este evangelio. Qué maravilloso es en lo que el Señor viene a buscarnos para llevarnos a ese lugar que preparó. Nos está preparando y nos dice que tengamos paciencias y nos da las instrucciones de cómo debemos de vivir. Y una de las cosas más importantes para que exista buena relación, para que exista una buena interrelación entre hermanos y hermanos, hermanas y hermanas, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Oren los unos por los otros. Confesaos vuestras ofensas. Pero muchas veces el orgullo es tanto que no podemos humillarnos, no podemos confesar lo que cargamos dentro de nosotros en contra del otro, los sentimientos que abrigamos desagradables en contra de la otra persona a quien debemos de amar. La Biblia dice que si tú vas a orar y traes tu ofrenda, que mire primero si hay alguna situación, vaya y la arregle y luego traiga tu ofrenda. Confesaos los unos a los otros. Hay que tener valor para confesar uno lo que uno siente hacia la otra persona y decirle,
nos perdonamos en el nombre del Señor, porque vamos para el mismo lugar. Estamos esperando al mismo Dios. Estamos esperando al Señor. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Confesaos los unos a los otros, no importando dónde estemos, ministro, evangelista, pastor, obrero, apóstol, cualquiera que sea el título que tú tienes y alberga cosas, confiésalo, porque tú eres un hermano y eres una hermana, no importando la posición donde tú estés. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y viviremos en paz, dando ejemplo hasta que aparezca el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores, a levantar la iglesia para llevarla al lugar que él ha preparado. Si te sientes que está descayendo y está impaciente, oramos al Señor. Señor, danos fuerzas, danos paciencia, danos, Dios, esa facultad de poder en medio de todas las luchas mantenernos firmes y glorificar y enaltecer tu nombre, en el nombre de Jesús. Bendiga a Dios a todos los oyentes y a todos los que pudieron mirar y escuchar. Lo bendiga a Dios.